La Asociación Argentina de Girasol, de la Cadena Argentina de Maíz y Sorgo y Programa de Estudios en Bioeconomía CONICET y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, y fue consultor de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. También participan de este panel, es una apretadísima síntesis del currículum de cada uno de ellos: Esteban Copati, ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires, y desde 2012 se desempeña como jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales, siendo responsable de la elaboración y publicación del Panorama Agrícola Semanal. A fines de 2010 participó del programa de becas Cochrane del USDA, donde fue entrenado en la elaboración de estimaciones de siembra y producción. Durante 2015 se capacitó en el estudio de coberturas terrestres a través de imágenes satelitales y el uso de sistemas GIS. Desde finales de 2015 participa como miembro activo de GeoGlam y realiza trabajos técnicos a la Universidad de Maryland sobre el estudio de cobertura de vegetales en la Argentina. También será uno de los disertantes el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Agustín Tejeda Rodríguez, consultor externo sobre políticas agrícolas y comerciales en diferentes organismos e instituciones internacionales. Se desempeñó como economista jefe de la Fundación INAI, profesor de la Universidad de Belgrano, posee estudios de posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y Aeronegocios de la Universidad de San Andrés. En 2014 fue becario del International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y finalmente también diserta en este panel el ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Juan Briet, con estudios de posgrado en producción de granos y gestión y trazabilidad en la Universidad Católica Argentina. Es coordinador del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales, el cual desarrolla el relevamiento de tecnología agrícola aplicada, coordinador de cultivos extensivos en la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, coautor de trabajos de investigación y capítulos de libros, conferencista en seminarios y congresos, y este año fue invitado por la Universidad de Missouri a un programa de intercambio institucional en los Estados Unidos. Señor moderador, Ramiro Costa. Bueno, muchas gracias y muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un momento muy especial para todo el equipo técnico, para el staff profesional de la Bolsa de Cereales. Es el momento donde lanzamos todas las cifras de manera oficiales, tanto sean desde producción, área sembrada, los rendimientos que estamos proyectando para cada una de las áreas agrícolas. Luego vamos a hacer un panorama vinculado a la tecnología que hemos relevado, que se aplicó en la campaña agrícola 16-17, y por primera vez vamos a estar mostrando lo que estamos proyectando para la 17-18, la innovación de la nueva área de tecnología de la Bolsa de Cereales. Y luego los números van a estar acompañando esto, primero desde el punto de vista del productor y luego desde el punto de vista del impacto en la economía de nuestro país. Antes de arrancar, dos mensajitos que me pidieron que pase. Todos ustedes en la bolsa tienen esta libretita, en la parte final está el papelito troquelado para las preguntas. Este va a ser un panel que va a tener preguntas, con lo cual a medida que la vayan teniendo, si la quieren ir escribiendo, la levantan y alguien de la Bolsa de Cereales va a pasar a recogerlas para que me la alcancen a mí y poder transmitirlas. Y lo segundo, luego no se olviden que cuando termina este panel tenemos un almuerzo para todos ustedes, va a ser en el Plaza de las Carretas, por aquí hacia atrás. Y es un buen momento para interactuar un poco, charlar con los expositores que hemos tenido hasta ahora, con lo que vienen luego y entre todos los que estamos aquí presentes. Así que no robo más tiempo porque sé que estamos bastante bien, no quiero arruinar eso. Adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias, Ramiro. Voy a ir a buscar el puntero. La verdad que es un placer muy grande poder estar aquí junto a ustedes compartiendo un nuevo lanzamiento de campaña agrícola aquí en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Cuando vemos la convocatoria, para nosotros es una satisfacción muy grande y es el mayor reconocimiento que tenemos a nuestro trabajo. ¿Sí? Que a lo largo de todos estos años hemos desarrollado un arduo trabajo, mucho esfuerzo para poder brindarles estimaciones, cifras, análisis de impacto confiables, de calidad para la toma de decisiones estratégicas y también para la construcción de un espacio como este, un espacio de reflexión, de debate, de discusión respecto de los temas más importantes que afectan la producción y la comercialización de granos en Argentina de cara al inicio de cada una de las campañas agrícolas. Esta es nuestra segunda edición y la verdad que la convocatoria nos sigue sorprendiendo año tras año. Antes de pasar a la presentación, lo que quiero sí es agradecer a todo el equipo de profesionales de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que ha estado
en el detalle de cada uno de los números que vamos a presentar hoy, las tres caras circunstanciales, Agustín, Esteban y Juan Martín, que representamos a un gran equipo, ¿sí? A un gran equipo de profesionales del Departamento de Capacitación, del Departamento de Estimaciones Agrícolas, del Departamento del Instituto de Estudios Económicos y del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica. Y finalmente también agradecer a las autoridades de la Bolsa, ¿sí? Que confían en nosotros, que confían en nuestro trabajo y que cada vez que venimos con un proyecto nuevo nos brindan todo el apoyo y los recursos necesarios para que ese proyecto se lleve adelante y termine siendo exitoso también. Bueno, ahora sí, vamos a la presentación y a los números. Dejamos la introducción detrás. Me voy a concentrar en un primer momento en brindarles el escenario económico que está recibiendo, que está viendo el productor desde el punto de vista de los márgenes, como para poder entender luego las decisiones que ha tomado y las que pensamos va a tomar a lo largo de la campaña 17-18 que estamos lanzando el día de hoy. Sobre la base de ese escenario económico, luego vendrá Esteban Copati, jefe de Departamento de Estimaciones Agrícolas, que brindará las estimaciones ya de área y de producción para la 17-18. Luego Juan Martín va a dar las estimaciones respecto a tecnología, va a presentar las cifras, los primeros resultados del relevamiento de la 16-17 que acabamos de cerrar y las proyecciones que tenemos para el inicio de esta nueva campaña, estimaciones de tecnología para la 17-18. Y al finalizar retomaré en el uso de la palabra para poder presentarles sí entonces cuál es la contribución de las principales 4 cadenas agrícolas, trigo, soja, maíz y girasol, al Producto Bruto de nuestro país y al crecimiento de nuestro país. Y finalmente vamos a presentar estimaciones para el largo plazo, para los próximos 10 años, elaboradas por la Fundación INAI, aquí en la Bolsa de Cereales, porque queremos complementar la presentación no solamente tener la visión del corto plazo de la próxima campaña de la 17-18, sino también complementarlo con estimación para los próximos 10 años, hacia el largo plazo. Bueno, vamos entonces a describir un poco rápidamente el escenario económico, cuáles son las señales que están recibiendo nuestros productores en esta campaña 17-18, para entender entonces cuáles son las respuestas en materia de área sembrada y en materia de tecnología que pensamos van a tomar a lo largo de esta campaña y por lo tanto sustentan nuestras estimaciones, las que van a presentar a continuación Esteban y Juan Martín. Para describir el escenario económico nosotros decidimos concentrarnos en uno de los indicadores, quizás el más importante al momento de tomar la decisión, que es el del margen bruto. Gracias al herramental que tenemos en la Bolsa de Cereales, dado por el Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada y también por el Panorama Agrícola Semanal, disponemos de un gran caudal de información para construir márgenes brutos a lo largo y ancho del país. ¿Sí? Tenemos margen bruto para todas las zonas, para todos los cultivos y por niveles tecnológicos. Lo que les voy a presentar ahora es solamente un resumen de esos márgenes brutos, concentrándome en la comparación entre esta campaña, la 17-18, y la campaña anterior, en la variación del margen bruto, ¿sí? Campaña 17-18 versus campaña 16-17. Estos márgenes están construidos con precios promedio para los 3 meses de precampaña, para cada uno de los cultivos, rendimientos promedios que salen del Panorama Agrícola Semanal y tecnología promedio que también sale del Reglamento de Tecnología Agrícola Aplicada. Toda información de base que surge de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para cada uno de los cultivos elegimos 2 zonas, una representativa de la zona núcleo de ese producto y otra representativa de la zona extrapampeana, más alejada de los puertos. Y lo que podemos ver en el caso del trigo es que tenemos una mejora en la campaña 17-18 de 1,5% respecto del margen que estaban viendo nuestros productores, esto es en promedio para la zona núcleo, del que vieron en la campaña 16-17. En el caso de la zona extrapampeana más alejada, ¿sí? de los puertos, lo que tenemos es un pequeño decrecimiento en el margen de 0,7%. Esto es, no representa un margen negativo, no es que el productor en este caso está perdiendo dinero, sino que recibe un 0,7% menos del margen bruto que estaba visualizando en la campaña anterior. ¿Sí? Son movimientos bastante pequeños, diríamos, en el margen, y la conclusión principal sería entonces que el productor, en el caso del trigo, está viendo márgenes similares a los que veía en la campaña 16-17. Para el caso del maíz tenemos una pequeña mejora, tanto para la zona núcleo como para la zona extrapampeana, de 2 puntos porcentuales, de 2%. Soja quizás es el producto que va a contramano del resto de los cultivos y tenemos un decrecimiento en el margen promedio, tanto para la zona núcleo como para la zona extrapampeana, de entre 7 y 9%.
¿sí? Explicado especialmente, y vamos a verlo ahora a continuación, por los movimientos de precios internacionales. No hay problema. Y en el caso de girasol tenemos un aumento del 4% del margen bruto visto por el productor en esta campaña versus lo que veía en la campaña 16-17 para la zona núcleo girasolera y prácticamente el mismo margen para la zona extrapampeana. ¿Sí? El productor de girasol, zona extrapampeana, está viendo un margen muy similar al que veía en la campaña anterior. ¿Cuáles son entonces las explicaciones que podemos encontrar a estos movimientos en márgenes, suponiendo rindes promedios y niveles tecnológicos promedio? Bueno, las explicaciones van por el lado de los movimientos en precio y los movimientos precio de producto y precio de insumos. En el caso del precio de los productos, podemos comparar los precios a cosecha, esto es, el precio a cosecha que se veía en el promedio de los 3 meses previos a la campaña, en la 16-17, o sea, 3 meses de pre-campaña, precio a cosecha, de soja, precio mayo de 17, ese promedio de la campaña 16-17 está por encima del que estamos viendo hoy y ahí entonces esa disminución en precios internacionales, en los precios FAS del mercado de término de Buenos Aires que está recibiendo nuestros productores hace que el margen entonces en el caso de la soja disminuya un poquito, ¿sí? Básicamente por la disminución en los precios a cosecha que están viendo nuestros productores esta campaña versus lo que veían en la campaña anterior. En el caso del maíz y del trigo, el precio promedio para los 3 meses previos a la ventana de siembra, esta campaña está un poco por encima, 2-3% por encima del promedio que veíamos en la campaña 16-17. Y ahí tenemos entonces una primera explicación del movimiento pequeño, pero movimiento al fin de los márgenes que veíamos en la primer filmina. Y en relación a la evolución del precio de los insumos, lo que podemos ver es que la mayor parte de los insumos o ha mantenido su precio o ha decrecido su precio en esta campaña, en esta pre-campaña respecto de la pre-campaña anterior. Salvo el caso de la urea granulada, que tuvimos un aumento de precios que ha afectado, ¿sí?, a la pre-campaña de trigo, a la pre-campaña 17 y 18 de trigo, con precios un poquito por encima de los que teníamos en la pre-campaña anterior. Y para finalizar entonces el escenario económico, quiero mostrarles niveles de margen bruto comparados por planteos, por las opciones que tienen nuestros productores, y lo que podemos ver es que las opciones de mayor margen bruto, que lo pueden apreciar a la derecha del gráfico, son las de trigo, soja de segunda y maíz, ¿sí?, con 590 y 573 dólares por hectárea para cada una de las opciones. Algo menor, en 520 se encuentra la opción, la opción soja, esto es para zona núcleo. Del otro lado del gráfico, la parte izquierda, lo que pueden ver son los costos. Podríamos aproximarlo a la inversión por hectárea y podemos ver entonces, contando también los costos de comercialización, que las opciones trigo, soja y maíz tienen costos por hectárea por encima de los 900 dólares, ¿sí? Retorno más importante, pero con una mayor inversión, que no es el caso de soja de primera, en donde la inversión por hectárea o los costos por hectárea son bastante similares al margen bruto que luego se termina obteniendo. Resaltar en este punto solamente que se encuentran también, a pesar de la mayor inversión que tienen las primeras opciones, a disposición del productor, mejor financiamiento también en el mercado, que puede estar ayudando también a la toma de decisiones al momento de elegir cada uno cuál planteo quedarse en su zona representativa. Bueno, dado el escenario económico, entonces los dejo ahora con Esteban, que contará cuáles son entonces las estimaciones que tenemos sobre la base de este escenario y a su vez complementando con el escenario climático que brindó el ingeniero Sierra en el panel anterior, las estimaciones respecto de siembra y producción. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá hoy presente. Me toca en esta parte, en esta parte del bloque hablar sobre las proyecciones, ¿no? El escenario actual que estamos viendo de cara a lo que va a ser el volumen de producción y el área sembrada de este nuevo ciclo 17-18. Vamos a ver las proyecciones de los cultivos de verano que van a complementar con las estimaciones que ya publicamos en abril en el Congreso de Lanzamiento de Campaña Fina. Vamos a hacer algunas actualizaciones también porque el escenario desde abril ha cambiado y vamos a cerrar la presentación con el análisis global, ¿no?, a nivel nacional para este ciclo. Pero antes de comenzar, de meternos de lleno en este ciclo de cultivos de verano 17-18, quiero comentarles, quiero hablar sobre sistemas de relevamiento. ¿Y por qué quiero hablar sobre sistemas de relevamiento? Porque quiero que entiendan el potencial
que tienen los sistemas de carga y análisis de información con los que trabajamos en la bolsa de cereales. Y esto es muy importante porque durante los últimos 6 años, desde el 2011, el Departamento de Estimaciones Agrícolas se embarcó en un proyecto de mediano y largo plazo que permiten armar bases de datos de cada campaña con un volumen significativo de información. Para una sola variable, como la que vamos a ver acá, rendimiento en región pampeana, estamos hablando de San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa, durante cada campaña, en tan solo 3 cultivos, soja, maíz y trigo, relevamos un volumen de 5.100 registros para una sola variable. Esto nos permite mapear a nivel departamental, para soja de primera, datos de productividad. Esta información también se puede solapar o se puede cruzar con información climática para potenciar nuestro análisis. Y no solamente está para soja de primera, también tenemos este análisis para soja de segunda, también tenemos análisis para maíz temprano, siembras tardías y trigo. Toda esta información está geolocalizada de alguna forma y está disponible para nuestro análisis. Nosotros no presentamos esta información a este nivel, a esta escala de trabajo, porque trabajamos con una zonificación distinta. Por otra parte, si a estos datos también le sumamos la información que tenemos en las regiones extrapampeanas y a su vez también sumamos los datos que tenemos para los cultivos de trigo, sorgo y cebada, estamos próximos a los 7.000 registros por campaña, de vuelta para una sola variable. Hay que sumar a esta información los avances de siembra, avances de cosecha, estado y condición de los cultivos, evolución fenológica. Es un gran cúmulo de información que va quedando como registro en una gran base de datos que se va trabajando campaña por campaña. Luego de 6 años de trabajar con estos sistemas de relevamiento, hoy en día estamos en condiciones de anunciar que a partir de mañana vamos a publicar un nuevo informe en el mercado. El informe de estado y condición de cultivos para Argentina. Es un informe muy similar al que publica el USDA para la campaña agrícola americana. En este informe, en donde vamos a hacer un desglose de estado de los 4 cultivos más importantes del país, estamos hablando de girasol, maíz, trigo y soja, vamos a hacer cada 15 días una publicación para actualizar la evolución de la fenología y del estado de los lotes en cada una de las regiones. Vamos a trabajar únicamente con las regiones que aportan el 90% del área agrícola nacional de cada uno de estos cultivos. Y la información va a estar desagregada también según sea siembra de soja de primera, soja de segunda, soja total, maíz temprano, maíz tardío, maíz total, trigo y girasol. Esta información inicialmente va a ser quincenal, pero el objetivo es, una vez que aceitemos procesos, poder llegar a hacer una publicación semanal incluso. Y de la mano de este nuevo informe también voy a anunciar que vamos a cambiar los diseños tanto del panorama agrícola semanal como del informe de perspectivas climáticas, en su versión semanal y en su versión mensual. Y esto lo estamos haciendo porque es parte de nuestra vocación brindar buena información al mercado, pero también queremos que esa información sea cada vez más accesible, de más rápido consumo, esté mejor disponible para que ustedes puedan tomar decisiones, no solamente por el mercado, sino también para la prensa local y la prensa internacional que nos sigue constantemente. Vamos a hablar también, antes de meternos de lleno, ya vamos a llegar a la campaña gruesa, sobre estimaciones de área según análisis de imágenes satelitales, proyectos en los que nos hemos embarcado durante los últimos años también. Durante el año pasado hemos estado relevando a nivel nacional cultivos de invierno. Ya comentamos en abril que hemos tenido muy buenos resultados en nuestras estimaciones para cereales como trigo y cebada, en lo que es gran parte de Buenos Aires y La Pampa. Hemos alcanzado valores de precisión de entre el 86 y el 92% en zonas críticas, no solamente por el área que aportan a nivel nacional, sino por las productividades y los volúmenes de producción que aportan también a Argentina. En lo que estamos viendo en este pequeño video es cómo la máscara de identificación del cultivo de la zona sudeste de Buenos Aires también se puede solapar en una imagen de relieve. Ahí estamos viendo análisis de coberturas vegetales que ha realizado Victoria Corte, que es nuestra especialista en imágenes satelitales del departamento, y cómo hemos superpuesto las máscaras de invierno con la identificación de cultivos realizado también a través de imágenes de baja resolución, que nos permiten analizar grandes extensiones de área, ¿no? Estamos yendo
un paso más allá en los proyectos que hemos desarrollado durante el año pasado. Y cuando digo que hemos alcanzado un elevado porcentaje de precisión, no es porque lo diga yo, sino porque nos han evaluado de afuera. Nosotros hemos puesto a disposición los resultados que hemos obtenido el año pasado para que la Universidad de Maryland evalúe o valide los porcentajes de exactitud que hemos alcanzado. Y ellos nos han dicho estas precisiones de entre el 86 y 92% en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, y como comentamos en abril, no hemos podido replicar estos volúmenes de precisión en el centro y norte de la región agrícola nacional debido a que por problemas de nubes, factores climáticos, no encontramos imágenes limpias en las fechas críticas. No obstante, durante los últimos meses también hemos estado haciendo ajustes en estas regiones y es por ello que vamos a hacer algunos cambios en lo que fue la estimación de siembra de la campaña 16-17 que anunciamos ahora. Como pueden ver, los gráficos de línea en toda mi presentación van a ser gráficos de siembra y los gráficos de barra van a ser gráficos de producción. Las siembras son en millones de hectáreas, las unidades de producción en millones de toneladas. En este gráfico, la línea celeste es trigo y como se puede observar, para la campaña 16-17 hemos elevado 5,2 millones de hectáreas el área implantada, sobre una superficie al cierre de campaña de 5,1 millones. Es un incremento de 100.000 hectáreas. Cebada se ha mantenido sin cambios. Es importante entender que estos ajustes se dieron en el centro y norte de la región agrícola nacional, en zonas que no están afectadas o comprometidas por inundaciones, con lo cual elevan la base sobre la cual estamos calculando una variación interanual para este ciclo. Eso eleva la estimación para la campaña 17-18 de 5,35 millones de toneladas publicadas durante la semana pasada a 5,45 millones de toneladas. En su conjunto, los cereales de invierno alcanzan este año un volumen, una superficie de 6.250.000 hectáreas. La cebada cae, reduce un poco su área y se concentra en la provincia de Buenos Aires. Es interesante hacer la comparación respecto al último año en el cual hemos registrado el antiguo esquema regulatorio, ¿no? Y como en tan solo 2 campañas el área de trigo se expandió un 33%. La superficie de cebada cayó también en un 33%, pero en términos absolutos estamos hablando de 400.000 hectáreas. Y en términos de cultivo de invierno, en tan solo 2 años el área se ha expandido un 20%. Estamos hablando de mayor sustentabilidad, mayor rotación, y estamos traccionando doble cultivo en Argentina, lo que genera mayor eficiencia en el uso de recursos limitantes como nutriente, agua, radiación, suelo. Estamos teniendo una doble cosecha por unidad de superficie, lo que demanda mayor demanda de trabajo por el lado de logística, transporte, infraestructura. En términos de producción también, al elevar el piso de la estimación de la campaña 2016-2017, también nos vemos obligados a elevar el volumen de producción estimado para la campaña pasada, que ahora pasa a ser de 16,8 millones de toneladas. La cebada se mantiene sin cambio y el volumen finalmente aportado por estos 2 cereales de invierno se eleva a casi 20 millones de toneladas para el ciclo 2016-2017. Y vamos a actualizar también las proyecciones de trigo y cebada, fundamentalmente de trigo, que dimos en abril, dado que en abril nuestra estimación de siembra lamentablemente no se terminó concretando, porque debido a los excesos hídricos y a las inundaciones hubo mucha intención de siembra que no se pudo concretar. Y también hemos ido sumando pérdidas de lotes que se pudieron sembrar y que lamentablemente se fueron perdiendo. En consecuencia, la proyección que dábamos en abril era de alcanzar 17 millones y medio de toneladas y actualmente nos hemos reducido a 17 millones de toneladas. El volumen previsto para el cierre de esta campaña para trigo y cebada es de próximo a 20 millones de toneladas también. Y lo que implica que en tan solo 2 años hemos expandido un 46,5% el volumen aportado por cereales de invierno a nuestra cosecha nacional. En términos de cebada, bueno, la caída es importante, la cebada ha reducido significativamente su área y se ha concentrado en la provincia de Buenos Aires, pero en términos generales el margen es positivo y es un 25% de incremento en el combo cereales de invierno trigo-cebada. Antes de adentrarnos a los números de la gruesa, también les voy a comentar sobre imágenes satelitales y proyectos que hasta ahora no habíamos dado a conocer para soja 2016-2017. Con la Universidad de Maryland nos embarcamos en un proyecto mucho más ambicioso. Ellos desarrollaron una metodología que probaron hace 2 campañas atrás en Estados Unidos, en la cual lograron un alto nivel de precisión en detección de soja. Nosotros participamos en un proyecto que han replicado a nivel regional. Estamos hablando de que han corrido esta metodología para Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia.
Nosotros participamos en el área que nos compete, que es la región agrícola de nuestro país, en la cual se ha hecho un muestreo diferenciado según intensidad de siembra de soja, en 3 niveles: alta intensidad de siembra, media intensidad de siembra y baja intensidad de siembra. Y es importante resaltar que esta estratificación nos permite alcanzar niveles de precisión mucho más elevados que si hiciéramos una diferenciación entre área agrícola y no agrícola únicamente. Estratificar o diferenciar entre niveles de siembra de soja nos otorga mucho más precisión en el resultado final. En el área agrícola se han distribuido al azar, de forma aleatoria, 52 bloques de 40 kilómetros por 40 kilómetros. Perdón, 20 kilómetros por 20 kilómetros. Es un área de cada bloque de 40.000 hectáreas y dentro de cada bloque se han distribuido al azar, también aleatoriamente, 20 píxeles. Cada píxel tiene un dato, una coordenada, un dato de longitud y latitud. ¿Está bien? En total son más de 1.000 datos de verdad campo, en una superficie equivalente a más de 2 millones de hectáreas, lo que equivale a más del 10% del área sembrada con soja en nuestro país. En cada uno de estos bloques, vamos a ver el ejemplo de un bloque, en el área, un bloque que justo, bueno, la ciudad de Junín quedó adentro del bloque. Los puntos blancos son los píxeles. Nosotros viajamos por el terreno hasta cada lugar del píxel, identificamos la cobertura en el lugar preciso del píxel. Los bloques amarillos los relevamos nosotros, los bloques celestes los relevó un equipo de americanos de la Universidad de Maryland que vino a involucrarse en este proyecto. En cada bloque se hace una identificación a través de imágenes satelitales, se estudian las coberturas que se encuentran dentro de cada bloque y con los datos de verdad campo se hace una clasificación de alta precisión, ¿no? En este caso, soja. Los resultados de cada bloque se extrapolan a los estratos y eso permitió estimar que durante la campaña de 16-17 el área sembrada o el área detectada por imágenes satelitales a un mes de iniciar la ventana de cosecha fue de 18,1 millones de hectáreas, con un coeficiente de variación de tan solo el 4%. Imagínense un análisis de este tipo a nivel regional, estamos hablando de vuelta a Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia, un coeficiente de variación de tan solo el 4%. Ahora, ustedes dirán 18,1 millones de hectáreas sembradas, identificaron mediante teledetección, y nosotros estamos proyectando o estimamos una superficie de 19,2 millones de hectáreas. Al cierre de campaña, el 20 de julio de este año, hace tan solo 2 meses atrás, nuestro cierre de cosecha preveía o mantenía un área sembrada de 19,2 millones de hectáreas, que fue el área sembrada que se terminó de estimar para finales de enero, que es el momento en donde se determina la ventana de siembra en nuestro país, ¿no? Sobre esta superficie estimada hay que calcular todas las pérdidas que hubieron hasta que llegamos a cosecha. Estimamos que hubieron más de 1.200.000 hectáreas de pérdida debido a excesos hídricos que se han registrado desde la primavera en sectores del oeste de Buenos Aires, La Pampa, y que a su vez se han ido agravando, ¿no?, desde abril y durante toda la ventana de cosecha. En consecuencia, nuestra área cosechable es de 18 millones de hectáreas. Los resultados de este relevamiento a través de imágenes satelitales los tuvimos hace 2 semanas atrás y nuestro cierre de campaña fue hace 2 meses. Y con esto le quiero decir que tenemos un alto nivel de precisión en estimaciones de uno de los cultivos más importantes que aporta más del 40% de área agrícola nacional y que aporta más del 40% del volumen total de producción en Argentina. Y es importante entender de vuelta por qué arrancamos la presentación con los sistemas de relevamiento. Estamos potenciando mucho volumen de información de campaña tras campaña con datos de alta precisión a través de imágenes satelitales. Son metodologías que se potencian entre sí. Ahora sí, nos adentramos a la campaña 2017-2018, cultivos de verano, ¿no? Vamos a armar escenario. Estamos en un clima de extrema incertidumbre porque gran parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y sur de Santa Fe está iniciando su ventana de siembra, el momento más crítico de mayor intensidad agrícola en Argentina, en pleno contexto de inundación. Según estudios de imágenes satelitales, estimamos que hay más de 6 millones de hectáreas comprometidas, de las cuales, como dijo el ingeniero Sierra en su presentación, no toda es área agrícola de cultivos extensivos. Para desglosar este número, entendemos que gran parte del centro y este de la provincia de Buenos Aires que están afectadas corresponden a actividades más ganaderas, vinculadas con la ganadería, con campos de cría. Pero el oeste tiene extensas regiones que van a estar comprometidas para esta campaña. Esto lo que pone es un techo a nuestra región agrícola para este ciclo, ¿no?
El área agrícola de cultivos que podría llegar a estar afectada este año equivale a una superficie levemente superior al 1.000.000 de hectáreas. Estamos en riesgo de perder 1.000.000 de hectáreas o sacar 1.000.000 de hectáreas de nuestra rotación durante este ciclo. En términos de producción de soja, hemos cerrado, como les decía, la campaña 16-17 con un área de 19,2 millones de hectáreas sembradas, a eso hay que descontarle las pérdidas. El volumen finalmente de producción fue de 57,5 millones de toneladas. Tuvimos un rendimiento récord promedio nacional, ¿no? Tenemos buenos volúmenes de información de rendimiento que respaldan esta estimación. Ahora, como se puede ver en la imagen, el área cayó y la producción no cayó a la misma tasa que el área. Y esto se debe a que, como Juan les va a explicar en la presentación siguiente, hubo mayor inversión en tecnología que amortiguó la caída en términos de producción. Para el nuevo ciclo 17-18 estamos previendo una nueva caída de 18,1 millones de hectáreas. Y esto se debe fundamentalmente a escenario de inundaciones, expansión de área de maíz, expansión de área de girasol en el norte y más superficie de cultivo de trigo, ¿no? Que tracciona área de doble propósito, pero no el 100% del área de trigo se transforma en soja de segunda. En este esquema, bajo este escenario, la soja cae a 18,1 millones de hectáreas y prevé una proyección de producción de 54 millones de toneladas. De vuelta, el área cae a una tasa mucho mayor de lo que cae la producción. Y esto se debe de vuelta a las proyecciones que hay en términos de inversión en tecnología, que Juan les va a comentar a continuación. Por un lado. Por otro lado, el escenario climático. Año húmedo en soja, tenemos gran pérdida de área, pero también tenemos buenos potenciales de rendimiento también. Lo hemos visto durante las últimas 5 campañas, que han sido ciclos húmedos en los cuales hemos alcanzado récord de rendimiento y récord de producción en algunas regiones. También récord de pérdida de superficie sembrada, ¿no? Muy bien. Respecto a la campaña 16-17, el área va a caer un 5,7%, y respecto al 15-16 es una caída en 2 años de un 10%. Y respecto a la producción, estamos un 6% por debajo de lo que fue la campaña 16-17, pero, como les comentaba, se mantiene todavía en 54 millones de toneladas, estamos cerca del promedio de los últimos 5 años, ¿no? Maíz. En maíz ya hemos lanzado al mercado nuestras estimaciones de área de siembra para la campaña 17-18. Hablamos de que el área se puede expandir de 5,1 a 5,4 millones de hectáreas. Y el volumen previsto para este año bajo este escenario es de 41 millones de toneladas. El área sube 300.000 hectáreas, la producción sube tan solo 2 millones de toneladas. Y esto se debe fundamentalmente a que, bajo el escenario actual, gran parte del área sembrada con maíz se va a hacer en siembras tardías, con lo cual eso va a terminar afectando sobre el potencial de rendimiento del cultivo y va a tender a deprimir un poco los rendimientos promedios regionales, afectando el volumen nacional. Vamos a hacer un ejercicio con el cultivo de maíz. Esta es la foto que estamos viendo hoy en día y que vamos a trabajar de acá durante toda la ventana de siembra del cultivo. Vamos a analizar el caso, pero también nuestros sistemas de relevamiento nos permiten analizar las curvas de siembra en cada una de las regiones para cada una de las modalidades de siembra de distintos cultivos. Maíz se siembra, la ventana de siembra para el maíz siembra temprana en el oeste de Buenos Aires, una región que aporta mucho volumen en área, mucha superficie en área y mucho volumen por su potencial de rendimiento. Se siembra desde mediados de septiembre hasta fines de octubre y después la siembra temprano termina porque los productores no incorporan más área para esquivar que la floración coincida con enero, que es el periodo más crítico de altas temperaturas en una etapa fenológica crítica de generación de rendimiento para el cultivo, ¿no? Y después se retoma a finales de noviembre en adelante la siembra del maíz tardío. En ese contexto y en la foto que estamos viendo hoy en día, y teniendo en cuenta que estamos en primavera, que es un ciclo húmedo en nuestra región pampeana, en lo cual prevemos que vayan a seguir ingresando agua en el sistema, con lo cual vamos a estar con las patas en el agua, ¿no? Por decirlo de alguna forma, durante los próximos meses seguramente. La siembra de maíz temprano se va a desarrollar en los ambientes elevados, en aquellas zonas donde los productores puedan ir avanzando con la incorporación de lotes. No obstante, pensemos que a partir de mediados de noviembre, fines de noviembre, el escenario empieza a cambiar. Estamos saliendo de la primavera, las temperaturas empiezan a aumentar, la evapotranspiración del suelo empieza a incrementarse, empezamos a descomprimir excesos hídricos, se empieza a consumir agua y empieza a liberarse parte de este 1.000.000 de hectáreas que estamos descartando de nuestra región agrícola para este año. En ese escenario, a fines de noviembre, principios de diciembre, la soja ya va a su 50% de avance de siembra, ¿no? Con lo cual hay que tener en cuenta que a medida que se atrasa la siembra de soja, también el potencial de rendimiento del cultivo cae.
en un escenario de menores márgenes, como les comentaba Agustín, es muy probable que si se van recuperando áreas, gran parte de esas superficies sean capitalizadas por maíz tardío, con mejores márgenes y mejor estabilidad de rendimiento, en zonas que ya están acostumbradas a sembrar maíz tardío también. Bajo ese escenario, ¿no? Si el maíz capitaliza todas estas áreas que están hoy en día afectadas, puede expandir su área de 5,4 millones de hectáreas a 5,8 millones de hectáreas. Es un incremento de 400.000 hectáreas sobre una estimación de área comprometida de 1 millón, ¿no? Estamos descartando de que va a haber superficie que efectivamente va a quedar fuera del área agrícola este año. Y bajo este escenario alternativo, el volumen de producción podría ascender a 44,5 millones de toneladas. Hay que ver qué va a pasar. Vamos a tener que seguir la dinámica de siembra y la evolución del clima para ver si este escenario se da. Girasol y sorgo. En girasol estamos viendo una leve expansión del área de 1,7 a 1,8 millones de hectáreas y esto se debe fundamentalmente a una mayor intención de siembra que se pudo concretar en el norte del país, fundamentalmente en Chaco y en el norte de Santa Fe, ¿no? El resto del área agrícola mantiene sin variación su área sembrada del año pasado y esto se debe a que en las zonas que están hoy en día afectadas en la provincia de Buenos Aires y La Pampa aún resta 1 mes y medio de ventana de siembra. Y vamos a ver qué pasa durante este mes y medio y si es necesario hacer ajustes o no. Todavía hay que esperar y transitar la ventana de siembra y ver cómo evoluciona el clima. En términos de producción, pasamos de 3,3 a 3,6 millones de toneladas. Es la proyección que estamos dando para esta campaña. Y para sorgo hay un leve incremento en el área de tan solo 30.000 hectáreas, pero hay una caída en el volumen previsto de producción de 3,2 a 3,1 millones de toneladas. Y esto se debe a que, debido a la expansión de los cultivos que hemos registrado en el norte del país, el sorgo va a pasar a ocupar ambientes de muy mala aptitud agrícola, ¿no? Y teniendo en cuenta que el año pasado hemos registrado elevados rendimientos en este cultivo, va a ser muy difícil, ¿no? En un escenario de siembra en ambientes de muy baja aptitud agrícola, va a ser muy difícil replicar las productividades que tuvimos la campaña pasada. Por eso el área aumenta un poco, pero la producción cae. El área total entonces prevista para este año, bajo el escenario, la foto actual de excesos hídricos y 1 millón de hectáreas afectadas, pasaríamos de 32,9 a 32,4 millones de hectáreas implantadas, una caída. Y en el mejor escenario, ¿no? Incorporando 400.000 hectáreas más de maíz, estaríamos alcanzando 32,8 millones de hectáreas. Estaríamos todavía por debajo, levemente por debajo del área implantada durante la campaña pasada. Y esto se debe a que 5 años de ambientes húmedos, napas muy próximas a la superficie, falta de inversión en infraestructura, no van a pasar factura este año. Hay que entender también, es importante resaltar que el año pasado ya tuvimos una primera expansión del área agrícola muy importante y que, bueno, están en riesgo, como les decía, 1 millón de hectáreas en el sur de la región. Finalmente, el volumen de producción pasaría de 122,8 millones de toneladas a 121,6 millones de toneladas. En un escenario optimista para maíz y de recuperación de área agrícola, este volumen podría incrementarse a 125,1 millones de toneladas y pasar de una leve caída a un leve incremento interanual. También hay que tener en cuenta de que este año va a haber más siembras tardías para maíz con potenciales de rendimiento un poco menores, ¿no? A las siembras tempranas. Esto afecta al volumen que aporta finalmente el maíz a nivel nacional. Va a haber más siembra de doble cultivo también con menor potencial de rendimiento y obviamente tenemos una retracción del área agrícola. Por último, le quiero comentar algunos proyectos en los cuales vamos a estar involucrados este año y ya estoy excedido en el tiempo, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a seguir participando en GeoGlam, ¿no? En el Crop Monitor Report, que pertenece también, forma parte del Market Monitor de AMIS. Vamos a continuar trabajando en proyectos con la Universidad de Maryland, ¿no? Este año vamos a presentar un paper en AGU, que es un congreso de geógrafos que se hace muy importante. Este año se hace todos los años, todos los diciembres, en los cuales todas las novedades sobre teledetección van y se comentan ahí, se exponen en ese congreso. Nosotros vamos a estar presentando un paper, va a haber un equipo de americanos representándonos en Nueva Orleans. Y vamos a continuar trabajando, vamos a replicar metodologías para identificar cultivos de invierno, soja, y este año la gran novedad es que vamos a también hacer una estimación conjuntamente con la Universidad de Maryland para maíz. Y por último, la gran novedad es que hemos sido invitados a participar del Food Security and Agriculture Consortium de la NASA. Este es un proyecto que va a ser
va a ser publicado en pocas semanas más, ¿no? En el cual nos va a permitir continuar desarrollando metodologías propias y poniéndolas a la evaluación de equipos internacionales de alto prestigio, y a su vez también nos va a permitir seguir aprendiendo de equipos de técnicos que están a la vanguardia en el desarrollo de estas tecnologías. Por último, le quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí presentes, a todo el equipo de estimaciones agrícolas también, que está involucrado en cada uno de estos procesos. Detrás de cada una de estas filminas hay un gran equipo presente. Quizá no parezcamos muchas personas, no somos muchos técnicos, pero en este gran proyecto de la Bolsa de Cereales hay más de 1.100 fanáticos del campo, ¿no?, alineados en lo que es el trabajo de estimaciones agrícolas, que ya cumple más de 17 años aquí en la Bolsa de Cereales. Muchas gracias. Los dejo con Juan ahora, que va a dar sus perspectivas de tecnología. Gracias, Esteban. Buen día a todos. Buen día para todos los presentes y los que están siguiendo también la transmisión en la web. Yo hoy tengo dos desafíos. El primero, apelar a mi capacidad de síntesis. Ya vieron la cantidad de información que la Bolsa de Cereales está generando a nivel de sistemas de relevamiento. Ya vieron el equipo que potencia toda esta información. Y el segundo desafío, apelo a su capacidad de reacción, en que me acompañen en seguir no solo todo lo que mostró Agustín, en las señales que está recibiendo el productor hoy en día, en los impactos que tiene a nivel de área de producción que acaba de mostrar Esteban, y pensando también cómo lleva eso a manejo técnico y a nivel de insumos en nuestro país. ¿Qué implica que haya una hectárea más, una hectárea menos, o tengamos una tonelada más, una tonelada menos de producción? ¿Qué es lo que tracciona? ¿Qué valor agregado hay atrás de cada cosa? Para eso lo que voy a usar es una plataforma de información que desde el año 2010-2011, desde la campaña de 2010-2011, estamos desarrollando el relevamiento de tecnología agrícola aplicada. Desde el Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica lo que hacemos es identificar el uso de insumos y el manejo agronómico que se le da a los cultivos de granos en Argentina. No solo nos focalizamos en tecnologías de insumos, sino también identificamos los procesos. Actualmente la Bolsa de Cereales, como mostraban recién, hace una apuesta fuerte a los equipos de trabajo, a los sistemas de información, para que cada uno de ustedes, desde su lugar, pueda tomar una mejor decisión y tener una previsión anticipada y mucho más efectiva. Actualmente el departamento va a publicar resultados de uso de tecnología en abril, cerrando la campaña de FINA, y en septiembre actualmente podemos ver al detalle lo que fue el manejo y el mercado de insumos de la campaña gruesa 16-17 y empezar a ver algunos indicadores para la campaña que está comenzando. La idea es repasar en bloques la información. Yo no puedo hoy mostrarles la cantidad de datos que tenemos para 17 regiones agrícolas, 6 cultivos de grano, identificados por 3 niveles de tecnología en más de 80 variables a nivel de planteo. Vamos a trabajar con el manejo a la siembra, manejo a la fertilización, el cuidado sanitario y el nivel de tecnología que aplicó el productor y que está pensando en aplicar. Vamos a hacer un repaso de lo que fue el enorme salto tecnológico que vimos desde el año 2014-2015 a la campaña 16-17. Tuvimos un cambio importante en el año 2015 y eso se nota, lo mostraban recién y se está viendo hoy en la actual campaña. Y vamos a empezar a trabajar con escenarios para el ciclo que está comenzando. Veamos qué pasó en la siembra. En el año 2016-17 se mejoró la genética en semilla. En el caso de maíz, aumentamos los híbridos de punta. Se hizo un mejor uso a nivel de materiales de siembra y crecimos de un 37 a un 57% en lo que pueden ser híbridos de punta en el mercado de maíz. Principalmente, lo que vimos también es un cumplimiento de refugio a nivel de tecnología del 23%. Entonces, no solo estamos utilizando mejor genética en maíz en el mercado de semillas, sino también que el productor está cumpliendo a nivel de adopción de refugio un 23%. Esto es un dato alentador en el sentido que estamos mejorando, es un punto más a la última medición, pero todavía tenemos tarea por mejorar en este sentido. Vimos también una mejora en el uso de germoplasma. Veíamos producciones de maíz y esas producciones se logran también gracias a la genética. Vemos 2 puntos de aumento en los germoplasmas templados, principalmente traccionados por regiones del norte,
en detrimento de materiales tropicales. Hoy las tecnologías de materiales templados por tropical, están creciendo mucho a nivel de productor. Y cuando hablamos de mayor área de maíz, ya no sembramos 80.000 semillas por hectárea como solíamos hacer, sino que hoy la densidad promedio de siembra de maíz está en 62.800 plantas por hectárea. Esto obviamente tiene un gran peso el maíz tardío, pero fíjense en regiones núcleo del centro del país, identificamos densidades de siembras de 74.000 plantas por hectárea. Y hay una gran variabilidad cuando nos vamos hacia el sur del país, llegando inclusive a planteos promedio de 55.000 plantas. Esto es muy interesante porque si pensamos que una hectárea entra o sale de una rotación, nos tracciona un mercado más que importante en cada una de las regiones agrícolas. Vamos al caso de la soja. Sabemos la genética que tiene el maíz, pero pensemos en soja, los materiales que tiene hoy el productor disponible para empezar a encarar esta campaña y cómo los usó en la campaña 16-17. Trabajemos con 3 variables que nosotros medimos en la última campaña. La soja con tratamiento profesional de semilla, ¿sí? Materiales que ya vienen preinoculados, la soja tolerante a sulfonilureas y la soja resistente a insectos. Esta fue la medición que tuvimos en el año 2014-2015. En este ciclo que estamos cerrando, la medición para soja en estos 3 eventos habla de un crecimiento en las 3 variables. Mejoramos el cuidado del cultivo, tenemos mejor genética y una mejor respuesta a lo que hace a malezas y a insectos. El crecimiento en el tratamiento profesional de semillas fue casi el doble, de un 4 a un 7%. Tenemos un 9% más de una soja que es tolerante a herbicidas y un aumento importante en los materiales con tolerancia, con resistencia a insectos, obviamente traccionado por regiones del norte y centro del país. En el caso de maíz vimos las densidades de siembra. Fíjense en soja, estamos sembrando con 68 kilos en promedio en Argentina de semilla por hectárea. Y esto si también lo vemos a nivel regional, vamos hacia el norte y los promedios para la última campaña fueron de 53 kilos. Y hay una gran variabilidad en una zona, por ejemplo, que siempre nos sorprende, que es la depresión del Salado, y en donde la inversión en tecnología y el nivel de insumos que se aplica sigue siendo alto año tras año. Todo esto que veíamos en las variaciones de área, que mostró Esteban recién, y en la adopción de tecnología que estamos viendo esta campaña que cierra, tracciona un mercado de semillas. Si consideramos la cantidad de semilla utilizada para cada uno de estos cultivos, consideramos el uso de semilla fiscalizada en soja y trigo según datos de ARPOB, lo que tenemos es un mercado de 1.120 millones de dólares en Argentina. Este mercado, el sector semillero lo está cerrando este año y lo que se espera para el próximo año, esta campaña que está empezando, teniendo en cuenta las variaciones de área, teniendo en cuenta la atracción que hacen los niveles de tecnología que el productor va a aplicar este ciclo que está comenzando y obviamente la compleja situación de excesos hídricos, es un aumento del 4% en el nivel de inversión del sector de semillas. Esto nos lleva a 1.165 millones de dólares del sector semillero en Argentina. Esto habla de la inversión y del valor que tiene este sector. Vimos cómo se manejó la siembra y qué es lo que se espera a nivel de manejo de siembra. Una gran noticia es que aumentó el uso de siembra directa en Argentina y esto nos pone contentos a todos. Como decía Esteban, hay una importante mejora en la sustentabilidad del sistema y hoy en Argentina estamos sembrando un 91% del área con siembra directa. Veníamos en una caída sostenida de 2 puntos porcentuales los últimos años y a pesar de factores adversos en la campaña, con excesos hídricos, con malezas resistentes, donde muchos productores quieren volver a disquear, en el último ciclo que estamos cerrando, el 91% del área agrícola fue con siembra directa. Esto estuvo traccionado principalmente por el cultivo de soja. Fíjense el aumento que hubo, obviamente, en la superficie que mueve este cultivo. Tenemos de un 92 a un 93% de la soja bajo siembra directa. Y a nivel regional y nacional, la variabilidad que existe en los sistemas productivos. La importancia que tiene este sistema de producción en regiones extrapampeanas, en ambientes de menor aptitud agrícola, y la variabilidad que encontramos en regiones del sur del país y también del norte. ¿Qué pasó con la fertilización? Hablamos de la semilla, ahora pensemos cómo se fertilizaron los cultivos en Argentina
y qué es lo que se está esperando para este ciclo que comienza. Vamos a hablar de insumos, y no solo de insumos, porque muchas veces nos concentramos en cuánto aplico, en qué dosis, pero también en procesos, es decir, cómo lo aplico. Aumentamos el uso de fertilizantes en Argentina. En el caso de soja a la izquierda y de girasol a la derecha, lo que ven es la variación en 2 años en aumento de dosis. Y pasamos en soja de 8 a 10 kilos de fósforo por hectárea aplicada, y en girasol prácticamente se mantuvo. Esto habla de una importante superficie de soja traccionando un importante volumen de fertilizante. Y en maíz, obviamente, este salto, y acá están los fertilizantes nitrogenados, hablamos de dosis de nitrógeno nutriente, hablando de un salto de 55 a 59 kilos por hectárea aplicada. En sorgo, este nivel de nitrógeno se mantuvo. Lo que vemos acá es cómo aumenta la dosis a nivel de tecnología. El muestreo de suelos ayuda a tomar una decisión y en Argentina aumentó en el último ciclo productivo. Pasamos en soja de un 6 a un 9% a nivel país y en maíz de un 15 a un 17%. Estos saltos muestran también cómo no solo mejoramos la adopción de insumos, sino también la adopción de procesos. ¿Qué tracciona todo esto? ¿Cómo ve el productor, o por lo menos el mercado de fertilizantes, todo esto? Considerando los análisis que hacemos en la bolsa de cereales, estamos en un mercado actual de 16-17 de 2.7 millones de toneladas, repartido más o menos equitativo entre nitrogenados y fosfatados. Pero ¿qué pasa si tomamos en cuenta la variación que hay por cultivo? Recién veíamos lo que se espera en área y fíjense la importancia que tienen sobre todo los principales cultivos y en solo 2 gramíneas tenemos más del 60% del fertilizante aplicado en Argentina. Piensen si no es importante entonces cuando hablamos de aumentos o subas en el área de maíz y de trigo. ¿Cómo impacta esto en el mercado? Venimos de 2.7 millones de toneladas y lo que se espera bajo este escenario previsto a nivel regional, considerando las variaciones y esta situación que tenemos hoy, es un aumento del 4% en el volumen de fertilizante para estos 6 cultivos. Estaríamos llegando aproximadamente a 2.8 millones de toneladas que se van a aplicar en la campaña que está comenzando. Sobre todo, pensando en lo que va a traccionar, a pesar de que tenemos 1 millón de hectáreas menos, a pesar de que tenemos una caída en soja del principal cultivo de Argentina, va a estar traccionada esta suba por los fertilizantes nitrogenados y obviamente las gramíneas siguen aportando a la sustentabilidad del sistema. A nivel de cuidado sanitario, en el control de malezas y en el uso de herbicidas, estamos viendo una mejora, por lo menos en la planificación y el uso de tipo de productos. Vamos a tomar 2 ejemplos concretos para hablar de sorgo y de girasol, que representan un poco la tendencia que vemos en otros cultivos. Tomemos una serie histórica para sorgo y el uso de herbicidas no selectivos, lo que es glifosato, pues vamos a tomar 2 casos, un glifosato común y un glifosato concentrado, ¿sí? Se le puede llamar premium muchas veces, y fíjense cómo se ha dado vuelta la relación de productos que estamos usando. Estamos yendo hacia productos mucho más concentrados, ¿sí? Y de menor aplicación en cantidad por hectárea. Lo que ustedes ven en el gráfico de la derecha es la cantidad de glifosato aplicado en millones de litros a través de los años. Fíjense si no hemos reducido el volumen aplicado y yendo a productos más concentrados. Y en el caso de girasol, lo vemos también si pensamos en el mercado de herbicidas selectivos y no selectivos. Hoy estamos volcándonos y de la campaña 14-15 en solo 2 años aumentamos más de 10 puntos el mercado de herbicidas selectivos a nivel de volumen y piensen que son mucho más específicos y van a resolver problemas concretos a nivel de malezas. Lo que vemos no solo es en volumen, sino también es en nivel de inversión. Si hacemos una división entre herbicidas selectivos y no selectivos, estamos viendo que poco menos del 40% es ocupado por los primeros. ¿Qué pasa si a esto le ponemos número y pensamos en el nivel de inversión que hace el mercado de herbicidas fitosanitarios y vemos la importancia que tiene el uso de herbicidas selectivos en Argentina? Esto es para la campaña 2016-17 y fíjense que más del 60% de los fitosanitarios herbicidas están en herbicidas selectivos. Si hacemos una diferenciación, obviamente, pensemos que la tendencia es hacia ese tipo de productos y a mejorar el uso de buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios, yendo a problemas específicos y no, como se venía haciendo hace muchos años atrás, de tratar de solucionar todo con la misma herramienta.
Hoy vemos en el productor una tendencia a mejorar, y si pensamos la importancia que tienen estos herbicidas selectivos a nivel de momento de aplicación, fíjense acaso lo que hace a la preemergencia del cultivo, a la presiembra, hablando en barbecho, y obviamente un porcentaje menor en postemergencia. Pero esto nos muestra cómo estamos complejizando el manejo de malezas en Argentina. El análisis de mercado nos lleva a un volumen de 225 millones de litros de herbicidas y considerando el escenario previsto, vemos un aumento leve en el volumen total, principalmente traccionado por los herbicidas selectivos. Esta tendencia de ir hacia productos más concentrados y más específicos se va a seguir manteniendo en esta campaña que está comenzando. ¿Qué pasó con los fungicidas? Venimos de un año en donde se aumentó la tecnología y también, dependiendo del año climático que estamos comenzando, vamos a tomar el caso de soja y fíjense lo que fue la cantidad de fungicida aplicado relativo al área. Y si bien hubo variaciones en áreas, hay una tendencia que estamos pensando que se va a mantener en el 2017-18, es un aumento en la aplicación de fungicida para el cultivo de soja. Hoy lo estamos viendo en cultivos de invierno, pero ya estamos empezando a ver en cultivos de verano cómo puede mantenerse esta tendencia. A nivel de fungicidas, el cuidado del cultivo tiende a productos más específicos, nuevamente, y en lo que son mezclas más complejas, saliendo de fungicidas simples y yendo a algo mucho más elaborado a nivel de inversión. El escenario previsto, obviamente, nos muestra que considerando la baja en hectáreas de soja y aumentando también en gramíneas y el escenario climático con las variaciones en cada región, podemos esperar un aumento en el volumen de fungicidas y obviamente que ya lo estamos evidenciando en los cultivos, sobre todo de trigo. Si vamos a lo que resume todo esto, que es el nivel de tecnología aplicado al cultivo, ustedes veían cuando se mostraban al principio de la charla los márgenes al productor y cuando veíamos cómo eso varía, pensemos en que esa matriz resume los indicadores de nivel tecnológico del productor. ¿Qué pasó en oleaginosas y cómo fue el salto tecnológico que tuvimos en Argentina? Las series anteriores nos muestran el crecimiento que tuvimos en el cultivo de soja. Aumentamos el nivel alto en 2 puntos, pero sobre todo el nivel medio de tecnología y logramos una gran disminución del nivel tecnológico bajo en soja. Esto nos muestra un gran cambio en el principal cultivo de Argentina. ¿Qué pasó en girasol? Si bien el nivel tecnológico alto no aumentó, sino que disminuyó, nos muestra cómo el crecimiento en planteos de tecnología media en girasol fue más importante a nivel nacional. Esto obviamente es muy variable a nivel regional. Estamos con el ingeniero Martín López, que tiene datos sobre la proyección de siembra y posible cosecha de la campaña 17-18. Martín, ¿qué datos presentaron? Para esta campaña estamos estimando una disminución en la superficie destinada a soja, llegando a 18 millones de hectáreas, y una producción de 54 millones de toneladas, mucho menos que las 57,5 que cosechamos la campaña anterior. Y en el caso del maíz, otro cultivo importante de Gruesa, vemos un aumento en la potencial siembra del maíz a 5,4 millones de hectáreas, y una producción que podría rondar las 41 millones de toneladas. Pero por el escenario climático que estamos viendo, podría subir esta proyección de siembra hasta 5,8 millones de hectáreas y decir una producción de 44,5 millones de toneladas. Estamos hablando con el ingeniero Martín López. Martín López es, como decíamos, ingeniero de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y nos está dando datos sobre la proyección de siembra y cosecha de esta campaña. En el caso de la zona inundada se habla de 1 millón de hectáreas que se verían perjudicadas por el exceso de agua. Sí, exactamente. En la zona de Buenos Aires, La Pampa y Córdoba tenemos 6 millones de hectáreas afectadas, pero en su mayoría son ganaderas, y 1 millón de hectáreas agrícolas que están complicadas para lo que es la siembra gruesa, por lo cual se espera que en las próximas semanas mejore el clima para poder incorporar lotes de soja y en el caso que no se pueda, seguir con el maíz tardío. ¿Es este problema del exceso de agua lo que llevaría a una menor siembra de soja? Sí, fundamentalmente el exceso de agua y el retraso en la siembra hace que el potencial de la soja baje y por ese motivo los productores prefieren volcarse más al maíz tardío, que es un cultivo mucho más seguro que la soja, y cambiar los planes de siembra. En el volumen total se alcanzaría una cosecha de ¿cuánto en toda la campaña? En un planteo inicial de maíz, 121 millones de toneladas, pero si hay una recuperación de maíz como esperamos, podemos estar empardando la producción de esta campaña a cerca de 125 millones de toneladas. 125. Exactamente. Mayor que la campaña pasada. Sí, un poco mayor que la campaña pasada. Todo va a depender del escenario de maíz que vamos a decir entre los próximos meses cuando empiece la ventana de siembra tardía. Ahora, esto significa que en un escenario con un clima normal,
la producción sería realmente mucho mayor, ¿no? Con más área de soja, pero con más rendimiento en todos los cultivos. Sin duda, lamentablemente el clima está jugando ya hace un par de campañas una mala pasada a los productores y hay mucha superficie que está quedando fuera del circuito agrícola, pero son cosas climáticas y esperamos que de a poco se vaya recuperando esa área agrícola potencial que tenemos en el país. Gracias, Martín. No, de nada. Bueno, Manu, Luciana, seguimos compartiendo desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires a través de elrural.com toda la información sobre este lanzamiento de la campaña gruesa 2017-2018. Cuando muchos de ustedes andan en el campo, con los técnicos, con los asesores, esto se evidencia a nivel de productor y nosotros después los vemos con los datos cuando mostramos el cambio en el manejo de los insumos y sobre todo de fitosanitarios mucho más específicos. El uso de fungicidas sigue mejorando y aumentando y obviamente en un año climático como el que estamos viviendo hoy, con la situación que tenemos hoy para los cultivos de invierno y obviamente el comienzo de la campaña gruesa, vamos a esperar una suba en el volumen total a aplicar. Y la gran noticia como cierre es que seguimos aumentando el nivel de tecnología en Argentina y hoy estamos esperando también, obviamente traccionado de las gramíneas, poder mantener esta tendencia y esperar de acá a un año encontrarnos y seguir compartiendo buenas noticias. Muchas gracias. Los dejo ahora con Agustín Tejeda para el último bloque. Problemas técnicos con... Puede pasar. Bueno, gracias Juan. De vuelta entonces para poner un poquito de números a las decisiones en materia de área sembrada y de incorporación de tecnología que estamos viendo para la campaña 17-18. Y en la bolsa de cereales también tenemos un modelo computacional para poder evaluar la contribución de las 4 principales cadenas. Les mencionaba en un principio trigo, girasol, soja y maíz, la contribución de esas cadenas al Producto Bruto de nuestro país. Ese modelo lo que nos está contemplando son todos los eslabones de la cadena, porque lo que queremos analizar es cuál es el efecto multiplicador entonces de esas decisiones que evaluamos, que pensamos tomar al productor a lo largo de la campaña 17-18, cómo se multiplica eso en toda la cadena de valor, contemplando los eslabones de primera transformación industrial, el eslabón primario, todos los referidos a los servicios, contratistas, profesionales, servicios proveedores de insumos, servicios comerciales, portuarios, fletes y también la recaudación fiscal. Todo eso está contemplado en la estimación que ahora vamos a presentar. Para esta campaña 17 y 18 lo que podemos ver es que el Producto Bruto total de las 4 cadenas va a alcanzar un valor de casi 29.000 millones de dólares. El Producto Bruto, esto es el valor agregado de las 4 principales cadenas agroindustriales, alcanzará en la campaña 17-18, esto es para la economía del año 2018, 29.000 millones de dólares. Un valor bruto de la producción superior a los 40.000 millones de dólares. Esto es lo que va a volcar el sector en la economía argentina durante el año 2018. Una variable también muy importante a estudiar es lo que pasa con la recaudación fiscal. Casi 9.000 millones de dólares de recaudación en el año 2018 van a provenir entonces de estas 4 cadenas que les estábamos mencionando. Si queremos analizar cuál es la composición entonces de ese Producto Bruto total de las 4 cadenas, podemos ver que la mayor parte está generado en la cadena de la soja. ¿Sí? 56% del Producto Bruto total provendrá de la cadena de la soja. El 31% va a venir de la cadena del maíz, el 9% de la del trigo, el 4% de la cadena del girasol. Esta es la foto de la 17-18, 29.000 millones de dólares. ¿Cómo nos comparamos respecto de la campaña anterior? ¿Cuál ha sido el crecimiento respecto del valor bruto el valor agregado y el valor bruto que teníamos en la campaña 16-17? Y antes de brindarles el número de crecimiento, lo que quiero es, de alguna manera, señalar las principales fuentes de incertidumbres que tenemos. Y eso ya fue gran parte contenido de las presentaciones tanto de Esteban como de Juan Martín. ¿Sí? Incertidumbre en relación a la producción. Situación de excesos hídricos que está condicionando la concreción de las estimaciones de la intención de siembra que tenemos en Argentina y, como decía Esteban, con 1 millón de hectáreas que podrían quedar fuera del nuevo ciclo productivo. Y también incertidumbre desde el punto de vista de los precios, que es otra de las variables fundamentales al momento de hacer una estimación de Producto Bruto, ¿sí? De valor agregado en el sector. Precios que, también como lo señalábamos al principio de la estimación, en el caso del complejo soja, que como vimos es el más importante, están un poco por debajo de los que teníamos en la precampaña anterior. Especialmente también
en los subproductos, como por ejemplo la harina de soja, que es un producto muy importante, principal manufactura de origen agropecuario, principal producto de exportación de nuestro país. Con esas dos fuentes de incertidumbre, lo que podemos ver es que para esta campaña lo que tenemos es un pequeño decrecimiento del Producto Bruto Total de las 4 cadenas respecto al que teníamos en la 16-17. ¿Sí? Campaña 16-17 dimos un salto muy grande en área, en producción, en tecnología, en Producto Bruto. Esta campaña, lo que estamos viendo bajo este escenario actual, es de un pequeño decrecimiento del 1,1%. Ese decrecimiento está explicado especialmente por lo que está sucediendo en la cadena de la soja, ¿sí? Que mostraría una retracción de 3,8%. En cambio, el resto de los productos, maíz, trigo, girasol, esas cadenas van a mostrar un nuevo crecimiento en esta campaña 17 y 18. ¿Sí? En el caso del maíz, del 2,4%, del trigo del 1%, del girasol, con más producción, con mejor precio también, del 9%. Ahora bien, Esteban también señaló un escenario alternativo. ¿Sí? ¿Qué podría pasar en el caso de que parte de ese área que tenemos comprometida bajo exceso hídrico pueda incorporarse en planteos de maíz tardío hacia el cierre de la ventana de siembra? En ese caso, podríamos tener un crecimiento del Producto Bruto Total de las cadenas, pasar del decrecimiento a un leve crecimiento, traccionado por la cadena del maíz, que en lugar de crecer al 2,4 podría crecer al 7,3, le agregaría 5 puntos porcentuales de crecimiento de su Producto Bruto. Como conclusión, lo que podemos señalar entonces es que el Producto Bruto Total de las 4 cadenas, el valor agregado del sector, se va a mantener esta campaña 17 y 18 en niveles similares, la contribución a la economía va a ser similar a la que teníamos en la campaña anterior, en la 16-17. ¿Sí? La sintonía fina, digamos, el crecimiento de crecimiento, ese leve que podemos estará condicionado a el escenario climático, especialmente la recuperación y la posibilidad de incorporar ese área que hoy está bajo inundación, bajo condición de excesos hídricos, a la estimación que tenemos de área y de producción en nuestro país. No obstante, y para no quedar solamente con la sensación de que el producto, o al menos que la contribución del sector a esta campaña puede ser levemente menor o levemente mayor, lo que quiero señalar es el gran crecimiento que hemos tenido desde la campaña 15-16. Luego del cambio de políticas públicas en Argentina, de la eliminación de derechos a la exportación en todos los complejos, salvo el sojero, donde bajaron, como sabemos, en 5 puntos porcentuales, y la eliminación especialmente de restricciones a las exportaciones, hemos tenido un salto de Producto Bruto, de valor agregado en el campo argentino en las principales 4 cadenas. El caso del trigo y del girasol, como podemos ver, en solo 2 campañas se ha duplicado su Producto Bruto. En 2 campañas duplicamos el Producto Bruto de toda la cadena del trigo y del girasol. La cadena del maíz también tiene un crecimiento muy importante del orden del 19%. En el caso de la soja, aún con un leve decrecimiento de esta campaña 17-18, si lo vemos en 2 campañas, tiene un crecimiento del 7%. Y para el total de las cadenas, entonces, 20% ha crecido en 2 campañas el Producto Bruto, y esto es la contribución del sector agroindustrial a la economía argentina. Si lo ponemos un poquito más en números, son 4.400 millones de valor agregado adicionales al que teníamos en la campaña 15-16. Y ahora sí, entonces, para terminar y complementar con una visión de largo plazo, ya vimos toda la visión respecto del corto plazo y de lo que puede pasar en la campaña 17-18. Bueno, quisimos complementar esta visión entonces pensando qué puede pasar en los próximos 10 años. Estas son estimaciones elaboradas por la Fundación INAI, a quien, por supuesto, extendemos el agradecimiento y hacemos un reconocimiento especial al trabajo que hacen en materia de proyecciones agroindustriales. Hace varios años que se publican las estimaciones ya conocidas como ERAMA. Lo que tratamos de responder es la pregunta: ¿qué pasaría en el largo plazo en el caso de que se mantengan, escenario, diríamos, continuación, se mantengan las actuales tendencias en materia de Producto Bruto, de crecimiento de la población, y se mantengan las actuales políticas públicas que afectan al agro, tanto en Argentina como en el resto de los países del mundo? Para el caso de Argentina, y en el escenario que les voy a presentar, está incorporada ya la reducción escalonada que se va a dar durante los próximos 2 años de los derechos de exportación en el caso del complejo soja. Eso ya está incorporado en la estimación. Y antes de pasar a la estimación, me gustaría contextualizarla señalando
cuál es el escenario internacional al que Argentina se va a enfrentar, para poder luego evaluar la capacidad de respuesta. Ese escenario internacional, que venía siendo muy beneficioso para los países productores y exportadores de productos agrícolas en el mundo, con tasas de crecimiento en la década pasada superiores al 5% en la mayor parte de los casos en cereales y con tasas muy importantes de crecimiento anual del consumo, ¿sí? Durante la campaña pasada, la década pasada, estas son estimaciones de OCDE-FAO, lo que estamos previendo para los próximos 10 años es un gran decrecimiento en las tasas de consumo, ¿sí? El consumo venía creciendo, el consumo mundial venía creciendo a tasas importantes durante la década anterior. La década que viene estamos esperando una desaceleración que, por supuesto, afectará nuestra capacidad de respuesta, afectará la capacidad que tenga Argentina para colocar las toneladas adicionales en el mercado internacional. Entonces podemos ver para la mayor parte de los productos tasas bastante menores a las que teníamos en la década anterior. Y si hablamos de consumo, también tenemos que hablar de importaciones y el comercio mundial también se desacelera en la década que viene. Al menos estas son las proyecciones que hoy están estimando desde OCDE y desde FAO, ¿sí? Teníamos un crecimiento del consumo, de las importaciones del orden de 5% anual en la década anterior, ahora esperamos que crezca al 2,3%. ¿Cuál será la respuesta de Argentina bajo este escenario? Bueno, el ERAMA que publicábamos hace 2 años, bajo el escenario de políticas anterior, nos daba 115 millones de toneladas apenas para los próximos 10 años. El que publicamos el año pasado, 140 millones de toneladas de granos para los próximos 10 años. El que estamos publicando este año nos da 143 millones de toneladas de granos para la campaña 2026. Esto es, mientras teníamos en el escenario pre-cambio de políticas un incremento del 5% apenas de la producción granaria en Argentina, lo que estamos previendo ahora, bajo el nuevo escenario, es una triplicación, ¿sí? Se triplica la tasa de crecimiento, llegando al 15% para la producción de granos en el país. ¿Cómo se distribuye este crecimiento? Bueno, podríamos llegar hacia 2026, 2027, con más de 19 millones de toneladas de trigo, más de 45 de maíz y 64 de soja, con crecimientos más importantes para el caso de los cereales, en orden del 16%, y un crecimiento en torno al 11% para el caso de la soja. No solamente crecerán los cereales, ¿sí? Los granos, traccionados especialmente por tecnología, porque el área va a crecer al orden del 0,4% anual, según las estimaciones de la Fundación INAI, por lo tanto la mayor fuente de crecimiento serán los rendimientos y la incorporación de tecnología. Si queremos hacer un análisis de sensibilidad y evaluar la capacidad entonces de respuesta del sector ante cambios en el escenario mundial, lo que podemos ver es que esta estimación podría variar de acuerdo a si los precios internacionales suben o bajan. Y la variabilidad, la verdad, que es grande, y esto demuestra entonces cuán expuestos estamos a estas señales de precios internacionales. Con una caída de 20% de los precios reales, podríamos llegar hacia final de la década que viene con 130 millones de toneladas, un crecimiento bastante bajo. Con un aumento de precios internacionales reales del 20%, podríamos estar en el orden superando las 150 millones de toneladas. Y como les decía, no solamente crecen los granos, también las estimaciones muestran un gran crecimiento en la producción de carne bovina, en la carne aviar y también en lácteos. ¿Sí? Todos estos productos crecerán a tasa importante durante la década que viene, incentivando entonces también el uso doméstico de nuestros granos. Gran parte de las toneladas producidas adicionales irían también para el consumo, para la producción, consumo doméstico, para la producción de carnes y la producción de lácteos. Aumento en la producción traerá aparejado aumento en las exportaciones y también esperamos un gran aumento para los próximos 10 años de las toneladas exportadas. Especialmente en el caso también de carnes y de lácteos, un mercado interno, diríamos, bastante maduro en términos de consumo por habitante, que podría crecer al ritmo del crecimiento poblacional. La mayor parte entonces de las toneladas producidas adicionales deberán destinarse a los mercados internacionales y por eso es que vemos aumentos tan importantes de las exportaciones de Argentina y por tanto de la participación de nuestro país en el mercado internacional. Time's up, dice ahí en la pantalla, así que vamos ya a los comentarios finales. A modo de resumen de toda nuestra presentación, lo que podemos señalar es que el gran crecimiento se consiguió en la campaña 16-17.
readecuándonos a un nuevo set de precios relativos dados por el nuevo marco normativo con la eliminación de derechos y restricciones a las exportaciones. Clima y precio, dos factores de incertidumbre muy importantes para esta campaña, están condicionando las estimaciones, tanto de área, producción, tecnología y por supuesto entonces la de Producto Bruto de nuestro país. Hay que ver a lo largo del transcurso de la ventana de siembra cómo se desarrollan y cómo se despejan estas fuentes de incertidumbre para terminar cerrando en crecimiento del Producto Bruto total. Pero me parece que la principal lección sobre la mesa en esto es que esta campaña es la campaña, como dijo nuestro presidente en el discurso de apertura, de la sintonía fina. Es la campaña en la que se juega la pelea de la competitividad región a región, donde entonces la agenda de la competitividad está sobre la mesa y es la que ahora tenemos que abordar, pasado ya la etapa de eliminación o de baja de derechos y de restricciones a las exportaciones. De mantenerse las tendencias actuales bajo los escenarios continuación, la producción y las exportaciones de Argentina van a continuar creciendo. Pero el escenario que les presentaba es un escenario más bien conservador, es un escenario a continuación. El potencial está muy por encima, es mucho mayor. Sobre todo si tenemos en cuenta las brechas de rendimiento, las brechas de tecnología que tenemos, en la tecnología que están aplicando nuestros productores en cada una de las regiones. Escenarios de cierre de esas brechas aumentan mucho el potencial tanto de rendimiento, de producción y de Producto Bruto de nuestro sector. Por lo tanto, alcanzar estas estimaciones, alcanzar el potencial dependerá de la superación de cuellos de botella que ya hoy, como comentamos, están siendo restrictivos. Me refiero a los cuellos de botella de tecnología, de acceso a mercados, de gestión de riesgo y de infraestructura. Máximo, en la presentación, en el primer panel, los describió muy bien. Nosotros tenemos cuellos de botella en materia de tecnología, con las brechas en incorporación de tecnología, en acceso a mercados, ¿sí? Tratando de buscar preferencias para poder colocar las toneladas adicionales. En el caso de gestión de riesgo, nuestros productores expuestos a una gran variabilidad climática y también de precios y por lo tanto con mucho por trabajar en herramientas, en ofrecer herramientas para gestión de riesgo y en infraestructura. Situación de excesos hídricos nos condicionan hoy nuestras estimaciones y quizás la situación podría haber sido distinta si podríamos haber tenido otro tipo de política en materia de infraestructura en los últimos años. Así que, para finalizar, creo que la lección es, el potencial es muy grande, pero el desafío es aún mayor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y felicitaciones a los tres oradores, tres grandes presentaciones. Tenía pensado decir algunas palabritas de cierre, pero me parece que el tiempo no lo permite y prefiero en todo caso transmitir al menos algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Todavía si quieren levantar alguna más, estamos a tiempo, vamos a hacer idealmente una para cada uno. Empiezo con el ingeniero Copati, una pregunta puntual respecto de lo que comentó del nuevo reporte que estamos lanzando el día de mañana y nos preguntan si el mismo va a modificar en algo el panorama agrícola semanal. Y ya que estamos, te agrego una segunda, que nos preguntan si la iniciativa de medición de imágenes satelitales cómo convive con el método tradicional que usábamos en los años anteriores. Hola. Bueno, son buenas preguntas las dos. En principio, el nuevo informe que vamos a empezar a publicar a partir del día de mañana se complementa con el panorama agrícola semanal en el sentido de que permite, a través de este nuevo reporte, desglosar mucha información que nosotros semana a semana analizamos, ¿no? Internamente, es parte de nuestro proceso de estudio. Detrás de cada número hay un análisis muy grande de un volumen muy importante de información que lamentablemente no podemos publicar a través del panorama agrícola semanal porque el objetivo del informe es ser un reporte de ágil lectura. Si volcáramos toda la información que tenemos al panorama agrícola semanal, tendríamos publicando un libro de cada semana, ¿no? de cómo evoluciona el ciclo de los cultivos y la estimación de área de siembra, los avances de cosecha y demás. Entonces, este nuevo reporte complementa parte de la información que publicamos en el panorama agrícola semanal y nos permite abrir un espacio para mostrar otros datos que trabajamos semana a semana durante cada campaña. Eso por un lado. Y respecto a las distintas metodologías, en realidad lo que hacen es se complementan también porque es imposible trabajar con imágenes satelitales y publicar una estimación temprana de siembra, ¿no? Mediante imágenes satelitales. Las imágenes satelitales comienzan a detectar los cultivos una vez que ya están implantados y están en activo crecimiento desde etapas vegetativas avanzadas en adelante.
Para esa época ya el mercado se nos pasó, ya tendríamos que haber informado cuáles son los volúmenes previstos de producción, con lo cual es lo que nos está pasando hoy en día. Estamos publicando una estimación de área de soja sin siquiera haber sembrado todavía el cultivo y estamos muy lejos todavía de evaluar cuál va a ser el área finalmente implantada mediante imágenes satelitales. Entonces, son metodologías que todos aquellos que hacen estimaciones agrícolas las trabajan en conjunto. Una metodología subjetiva de relevamiento de información de campo que después finalmente se termina puliendo, afinando mediante metodologías más objetivas de estudios que permiten elevar la precisión de los resultados finales, ¿no? También. Así que se complementan en este caso también. Muchas gracias. Dos preguntas rápidas para el ingeniero Briet, una global y una un poco más puntual. La global es, de acuerdo a toda la información relevada por el Departamento de Proyecciones, ¿cuáles son las tecnologías que tiene más para ofrecer al productor y qué está creciendo con mayor velocidad? Y te hago la segunda, un poco más técnica. Pregunta si tienen una estimación de incremento de la tercera aplicación de nitrógeno en trigo 10 días antes de floración para mejorar el tenor de proteína y por ende la calidad. Muy buenas preguntas, bien específicas. Vamos por la primera. En principio, hoy lo que estamos viendo a través del relevamiento de tecnología del Departamento de Investigación y Prospectiva es una tendencia a nivel de productor en lo que hace a uso de fitosanitarios, a ser más específicos en las aplicaciones. Lo veíamos en el Congreso de Lanzamiento de FINA en abril, cuando mostramos los resultados de trigo y cebada. Identificamos en regiones del norte aplicaciones selectivas de productos, es decir, estamos tratando de ser más eficientes cuando los contextos son adversos. Queremos crecer en tecnología y lo que vemos es un uso mucho más eficiente de cada insumo. Y yendo a la pregunta bastante específica a nivel de proteína en trigo, lo que identificamos es el número de aplicaciones de fertilizantes en cada cultivo, en cada región del país, por nivel tecnológico. Y después lo que vemos es el impacto que eso tiene en el volumen de nitrógeno, fósforo y azufre a nivel región por cultivo. No tenemos relacionado directamente la medición de proteína, pero sí lo hacemos a través de la cámara de aquí de la bolsa. Y cuando vemos los resultados, por ejemplo, lo mostramos en muchas charlas regionales que tuvimos este año, es el impacto que tiene el aumento en la fertilización, sobre todo con nitrógeno en trigo, el impacto del clima, obviamente la proteína que terminamos teniendo luego en el mercado. Por eso es tan importante entender que cuando hablamos de niveles tecnológicos, según el cultivo es muy variable y obviamente si pensamos en el cultivo de trigo en fertilización nitrogenada, lo vamos a ver después visto impactado en el mercado de producto final que tengamos. Muchas gracias. Y ahora por último, al licenciado Tejeda, voy a resumir 2 o 3 preguntas que van en el mismo sentido en una única, que sería algo así, que es cómo va a afectar todas las estimaciones que estuvimos viendo la reducción escalonada de soja de las retenciones. Bueno, nuestras estimaciones ya han contemplado la baja en soja, ¿sí? Especialmente las estimaciones que tenemos para el largo plazo, para los próximos 10 años. Ya hemos contemplado entonces en los modelos computacionales el escenario, porque la decisión ya está tomada, entonces correspondía en el escenario de base que queremos evaluar, incorporar entonces la baja de derecho de exportación para los productos del complejo soja. Lo que podemos decir es que comparándolo ese escenario base con un escenario que podría haber sido el caso en el que los derechos de exportación se mantengan en los niveles actuales, en ambos casos los dos productos continúan creciendo en área sembrada y en producción. No obstante, en el escenario base de baja de derechos de exportación al complejo soja, se retrae un poco la tasa de crecimiento del maíz y aumenta la tasa de crecimiento del cultivo de soja, ¿sí? Obviamente por la mejora en la competitividad de la soja, dada esta baja de 12 puntos porcentuales en 2 años, en 2 campañas, se mejora la competitividad y entonces cae un poco la tasa de crecimiento del maíz, que continúa creciendo, pero no a la tasa que podría haber crecido en el caso de que esta baja no se hubiese decidido. Muchísimas gracias a los 3 expositores. Pido un nuevo aplauso para felicitarlos. Los invitamos al almuerzo y nos vemos en 1 hora. Muchas gracias. Les recordamos a todos que exactamente a las 14 horas los vamos a estar esperando para retomar las jornadas y les decimos además que para el almuerzo, el que están todos invitados, mirando de frente al escenario sobre el lateral derecho, los estarán acompañando para ingresar precisamente al salón comedor. Muchísimas gracias a todos.